Muy buenas tardes. En esta oportunidad mi persona le va a hablar sobre la aplicación de derivadas en la contaminación ambiental, presentada por mi persona Ronaldinho Bisaquispa. Bueno, como introducción tenemos, nuestro objetivo será resolver un problema ambiental aplicando las derivadas y mostrar el uso de esta herramienta en una situación de la vida real. Bueno, el problema que tenemos planteado es un pequeño lago de un campo llega a contaminarse con bacterias debido a la filtración excesiva de una fosa séptica. Después de tratar el lago con bactericida y el Departamento de Salud Pública estimó que la concentración de bacterias, el número de centímetros cúbicos, después de 3 días, se calculó mediante la función que tenemos a continuación. CDT es igual a 5000 por 8 menos t elevado al cuadrado. Bueno, viendo tendremos las preguntas que resolver. Bueno, la A tenemos obtenga C' de t mediante la aplicación de la definición. B, que no te has equivocado, verificar que no te has equivocado al determinar C' de t derivando por la tabla. C, calcular C' de 1 y C' de 6 e interpretar el significado. Pregunta D, ¿en qué momento la concentración de bacterias alcanza su mínimo nivel? Estas serían las 4 preguntas que nos estaríamos planteando. Ahora, un poco de teoría. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general entre 0,5 y 5 mm de longitud, y diversas formas incluyendo filamentos, esferas, cocos, barras, todo tipo de tipos de bacterias. Acá tenemos unos tipos de bacterias que son los neumococos, estreptococos. Estos son conocidos como esferas o cocos. También tenemos los pseudomonas, salmonella o flagelos, también conocidos como bastones o bacilos. También tenemos el otro que es treponema y leptospira, espirales o espiroquetes. Ahora, prosiguiendo a resolver las preguntas, la pregunta A nos dice obtenga C' de t mediante la aplicación de la definición. Como recordamos, la fórmula para hallar la función derivada es f' de x es igual a cuando el límite de h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo sobre h. Y aplicando a nuestra fórmula o a nuestro caso, reemplazando nos daría, en vez de f' de x sería c' de t en igual al límite cuando h tiende a 0 de c de t más h menos c de t sobre h. Bueno, prosiguiendo, es como la fórmula que nos da es c de t más h menos c de t, y en este caso aumentamos más h al c de t. Entonces lo consecuente nos daría la resolución que tendríamos. Entonces, ¿cómo es que nos quedaría después de esto? ¿Cómo nos quedaría el numerador? El numerador nos quedaría c de t más h menos c de t, como dijimos, lo reemplazamos, t más h, entonces la resolución saldría 500 por 64 menos 16t menos 16h más t al cuadrado más 2t
más 2th más h al cuadrado menos 500 de 64 menos 16t más t al cuadrado. Y simplificando, también sacando términos independientes, el resultado nos daría el resultado de c de t más h menos c de t nos daría 1000th menos 8000h más 500h al cuadrado. Volviendo a la fórmula del límite y la respuesta que nos da sería cuando el límite h tiende a 0, reemplazando, nos daría igual 1000th menos 8000h más 500h al cuadrado. Y como podemos ver, bueno, acá procedimos a sacar el factor común de h y después procedimos a simplificar el h que está multiplicando a todo el numerador y el h que está debajo. Procedimos a simplificar y nos quedaría solamente 1000t menos 8000 más 500 de h. Reemplazamos el h, entonces 500 por 0 nos daría igual a 0. La respuesta total que nos daría sería 1000t menos 8000. Siguiendo, pregunta B, verificar que no nos hemos equivocado derivando. Entonces, la c' de t es igual a 500 por 8 menos t al cuadrado, es la fórmula que nos da al principio. Entonces, aplicando la tabla de derivadas, es la derivada de y es igual a k por u, que nos daría la derivada de k, la derivada de y es igual a k por la derivada de u. Entonces el resultado que nos daría sería c' de t es igual a 500 por 8 menos t al cuadrado. Y la siguiente derivada que nos daría por la tabla sería potencia. Entonces la potencia nos dice que baja la potencia y disminuye 1 por u. Entonces el resultado que nos daría sería c' de t es igual a 500 por 2, bajamos la potencia, disminuimos 1, entonces el resultado total que nos daría sería de c' de t es igual a menos 8000 más 1000 de 1000t. Como dijimos, entonces no nos equivocamos en el resultado anterior que nos salió 8000 más menos 1000t. Prosiguiendo con la número C, nos dice calcular c' de 1 y c' de 6. Como ya tenemos las expresiones de la función de la derivada, solo tenemos que reemplazar la variable t por los valores 1 y 6 respectivamente. Vamos a proseguir con la solución. Como nos dice c' de t, como le sacamos la respuesta anterior, c' de t menos 1000t menos 8000. Entonces al reemplazar nos daría c' de 1 es igual a 1000 por 1 reemplazando menos 8000. La respuesta que nos daría sería c' de 1 sería menos 7000. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que c' de 1 es igual a menos 7000. Esto indica que cuando a transcurrir un día desde el momento en que se aplica la bactericida, la concentración de bacterias en el lago está disminuyendo a razón de 7000 bacterias por centímetro cúbico. Entonces proseguimos a la solución de la c' de 6. Del mismo modo, reemplazamos la fórmula que c' de t es igual a 1000t menos 8000. Reemplazando sería
C' de 6 es igual a 1000 por 6 menos 8000. Entonces C' de 6 multiplicando nos daría 6000 menos 8000. El resultado que esta nos daría sería C' de 6 sería igual a menos 2000. Entonces, la concentración de bacterias por centímetro cúbico continúa disminuyendo para una velocidad de una rapidez de 2000 bacterias por centímetro cúbico. Esto quiere decir que esto se mueve con una rapidez que elimina bacterias de 2000 bacterias por cada centímetro cúbico. Prosiguiendo con la pregunta número D. ¿En qué momento la concentración de bacterias en el lago alcanza su nivel mínimo? Bueno, para poder responder a esta pregunta, tenemos que recordar que los máximos y mínimos relativos. Bueno, como ya hicimos algunos ejercicios, en la parte A determinamos la función derivada de C' de t aplicando la definición, y luego en la parte B verificamos que no había equivocaciones derivando por tabla, por lo tanto la derivada de la función ya la tenemos, que sería C' de t es igual a 1000t menos 8000. Entonces, ahora nos toca determinar los ceros signos de C' de t, igualmente las anteriores expresiones. Entonces, para poder hallar, entonces ponemos C' de t es igual a 1000t menos 8000 igual a 0. Entonces 1000t es igual a 8000. Entonces 1000 lo pasamos a dividir al otro lado y nos quedaría, la respuesta nos quedaría 8. ¿Pero qué significa? Que a los 8 días la concentración de las bacterias en el lago alcanza su mínimo valor. Eso quiere decir que al cabo de 8 días la contaminación de bacterias será más o menos un mínimo porcentaje que tendrían la contaminación de bacterias. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención.